Muchas gracias por el espacio, por el tiempo. Como lo decían, vamos a hablar un poco de las soluciones de control, monitoreo y eficiencia energética con la suite Optimizer. Es una línea de controladores de supervisión, de gestión de Honeywell, que está enfocada para healthcare, para todo lo que es hospitales, laboratorios farmacéuticos y demás. Entonces, ¿cuáles son las tendencias en tema de gestión de edificios hospitalarios? La eficiencia operacional, todo lo que queremos en los administradores, los inversionistas de hospitales y de clínicas, lo que quieren es tener en su edificio, en su hospital, una eficiencia operacional. ¿Cómo lo vamos a ver? Ya vamos a ahondar en cada uno de ellos para ver cuáles son y qué podemos ofrecer desde Honeywell para esto. La conectividad, que es muy importante. Sabemos que muchos de los dueños o de los inversionistas no solo tienen un hospital o una clínica, sino pueden tener varias o varios edificios. Y al interno también es muy importante que todas nuestras áreas, nuestros departamentos dentro de los hospitales estén conectados. Que no pase como pasaban hace muchos años, donde las salas de cirugía o las UCIs podían ser islas aisladas donde no sabíamos qué pasaba con esos sistemas que estaban allí y no teníamos una conectividad al interior de nuestro hospital. Entonces ya esto quedó en el pasado, ya lo podemos hacer. Los edificios saludables y seguros, pues es algo que ha tomado muchísima relevancia desde la pandemia. Ya el tema del síndrome del edificio enfermo, pues todavía se ve, pero pues ya se ha ido mitigando con todo lo que hemos desarrollado, no solo Honeywell, sino los demás fabricantes, tanto de aires acondicionados, de ventilación mecánica y todo pues con su automatización y su control, ¿no? La ciberseguridad, esto es un enfoque y es algo que le está apostando mucho Honeywell con el tema de los ciberataques. Ustedes saben que esto ha tomado también muchísima fuerza y fue en paralelo con la pandemia, que daba mucho tiempo para las personas en casa y desde ahí se empezaron a desarrollar muchos hackeos y muchos ciberataques. Entonces, ya vamos a ver algo de las cifras y cómo también Honeywell aporta para esto. La gestión del ciclo de vida de los activos, ¿no? Esto pues también impacta directamente ese costo operacional que queremos mitigar y que queremos eficientar. Entonces, un ejemplo, el hecho de cambiar unos filtros, que pues en un hospital es algo supremamente importante, cambiarlos en el momento adecuado, ni antes ni después, porque pues esto es un costo supremamente alto para un hospital donde tiene filtros EPA, filtros ULPA, filtros terminales, y saber en el momento adecuado de cambiarlo es supremamente importante. Eso entre muchos otros equipos que debemos tener un ciclo de vida en los activos, como también hacer el lead lag entre chillers, entre compresores, entre equipos, es supremamente importante. Y pues todo lo queremos llevar a la sostenibilidad, ¿no? Esto también pues tiene muchísima importancia y es tener edificios autosostenibles, ¿no? Donde ya el humano pues no tenga tanta dependencia o los edificios no dependan tanto de la interacción humana, sino que sean más sostenibles en el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos este camino hacia la sostenibilidad? Entonces, todo empieza con el monitoreo, ¿no? Porque la información es muy importante en este tema. Si no tenemos información, no sabemos qué decisiones tomar. Entonces, todo empezamos con el monitoreo, visualizar estas variables que son importantes. Y ahí es donde es muy importante y toma relevancia saber a qué edificación o a qué tipo de edificio le estamos apuntando, ¿no? No es lo mismo un hospital que una industria o que un edificio comercial, un aeropuerto. Entonces, las variables van a cambiar y es importante saber qué monitorear en cada uno de ellos. Una de ellas, pues muy importante, la energía. La energía eléctrica, pues es algo que nos da un input bien importante para tomar decisiones.
Después del monitoreo volvemos al control. Entonces, el control, ya teniendo ese monitoreo, esa visualización de las variables, ¿cómo yo las puedo controlar? Entonces, ya tomando la información que es el monitoreo, ya empiezo a controlar, ¿sí? Para esto necesita pues un sistema de gestión de control centralizado. Y paso a la optimización. Entonces, ya monitoreé, ya controlé, ya sé cómo controlarlo. Todo esto me lleva a la optimización de estos edificios y de todas estas variables y de todos los sistemas que lleva un hospital. No solo el aire acondicionado, sino también todo el tema de las camas, de los pacientes, de nuestro personal que trabaja en hospitales. Entonces, ahí llevamos a la optimización. Y con todo esto de la mano, pues vamos a la descarbonización, que es algo que están buscando ahorita los edificios. Entonces, cómo llevar y eh, consumir menos energía eléctrica, menos combustibles fósiles, cómo hacer que nuestra huella de carbono sea menor, generar un impacto mucho menor en nuestro planeta, que es lo que estamos buscando con todo este tipo de tecnologías. Y por último, certificar nuestro hospital. Hay ya diferentes certificaciones y sostenerlo porque no es solo certificarlo, sino también sostener esa certificación, sostener mi operación, sostener mis variables y mis objetivos que me tracé para poder tener un edificio sostenible. En cuanto a ciberseguridad, como les decía, Honeywell le está aportando y le está apostando mucho a la ciberseguridad. Ya ahorita más adelante vamos a ver Optimizer cómo nos aporta a esta ciberseguridad. Aquí un poco de los datos de lo que cuesta un ciberataque. Entonces, pues, solo en Estados Unidos un costo promedio de violación de datos está alrededor de los 8,6 millones de dólares. ¿Sí? En el 2022, el coste total a nivel mundial de ciberdelitos superó los 6 trillones de dólares. Y esto, como les mencioné anteriormente, aumentó desde el COVID-19 en un 300%. Entonces, es algo que hay que prestarle bastante atención. Y en promedio para detectar una violación de datos pueden pasar alrededor de 6 meses. 6 meses en la que no sabemos que nos habían tomado los datos, que pueden estar haciendo operaciones a nuestras espaldas. Entonces es un tiempo bien, bien importante en el que nuestros datos van a estar en manos de terceros que no sabemos cómo las van a utilizar. Entonces acá tenemos 8 puntos bien importantes para el tema de la ciberseguridad. Entonces, supremamente importante el primero, minimizar la interrupción del negocio. Eso es lo que buscamos todos, ¿no? Y más en un hospital, en una clínica donde trabajan 7 por 24 los 365 días del año, donde la criticidad de la operación es bastante alta y es un edificio muy, muy importante a nivel mundial, ¿no? No solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial, los hospitales son muy importantes tener esa operación todo el tiempo. Además, pues proteger la propiedad intelectual, pues allí se hacen desarrollos, en algunos casos se desarrollan algunas vacunas, se trabaja con muchísima información de los pacientes, de los médicos, del personal interno del hospital y pues evitar los daños a la reputación de la marca, ¿no? Entonces, ustedes saben que cuando hay una mala experiencia, eso impacta más, muchísimo más, que cuando hay una buena experiencia, ¿no? En un paciente. Entonces, esto a veces hace perder hasta más dinero que hasta el propio ciberataque, cuando hay daños en la reputación. Reducir los costos financieros, que es lo que tratamos de hacer con todo esto, mitigar esos costos potenciales que pueden afectar al inversionista, al paciente, al personal de trabajo. Entonces, vamos a ver cómo Honeywell aporta a este tema de ciberseguridad. ¿Por qué los edificios saludables? Hay unas infecciones nosocomiales, se les llaman así por sus siglas en inglés y demás, que son aquellas infecciones
que no estaban presentes en el paciente y las adquiere cuando entran a un hospital o una clínica. Entonces, fueron adquiridas durante la hospitalización o como consecuencia de un procedimiento. Entonces, estas infecciones nosocomiales, que es el término técnico que le dan, también tiene unos costos supremamente altos en los hospitales a nivel mundial. Según estudios de la eh, Asociación de Infecciones Dinámicas de Estados Unidos, unas, unos costos que tienen asociados a estas infecciones pueden estar alrededor de 9,8 billones de dólares anualmente. Lo que quiere decir que la tasa de infección es bastante alta. Si lo vemos, está alrededor del 5% de probabilidad de que un paciente que entra a un hospital pueda llegar a adquirir una de estas infecciones. Y esta probabilidad aumenta durante la estadía en el hospital. Entonces, según el estudio, dicen que cuando ya pasan más de 15 días en un hospital, puede subir esa tasa de probabilidad a más del 22%. Esto, pasándolo en números y en dinero, eh, implica alrededor de 2 millones de personas solo en Estados Unidos que se ven afectadas por esto. Y esto le cuesta al sistema alrededor de 35 billones al año, alrededor de $1,100 por cada admisión en cada paciente. Y esto también lleva a unas muertes, pues, en todos estos pacientes que adquieren estas infecciones, que solo en Estados Unidos es alrededor de unas 100.000 personas al año. Entonces, es un tema bastante significativo que hay que tener mucho en cuenta y que pues es lo que tratamos de mitigar con los edificios saludables, ¿no? Entonces, los edificios saludables, ahí impacta bastante el sistema de aire acondicionado o el HVAC por sus siglas en inglés, donde podemos monitorear pues ya variables como CO2, compuestos orgánicos volátiles, material particulado, ¿sí? Todo esto lo podemos hacer y llevarlo también a una pantalla o a un centro de monitoreo donde podamos tomar una decisión a tiempo antes de que esto se lleve a mayores, ¿sí? El tema de las temperaturas. También hay un estudio que dice que a ciertas temperaturas, además de que se pasa del confort a no ser confortable una zona, también ayuda a proliferar algunas infecciones y algunas enfermedades, al igual que con la humedad. Hay unos rangos entre el 40 y 60 que ayuda a disminuir esa exposición de partículas infecciosas. Entonces, es muy importante controlar muy bien el aire acondicionado, las presiones en un sistema y en un edificio como un hospital. También nos dice que el 51% de los trabajadores refieren el síndrome del edificio enfermo como la mayor causa de ausentismo. Entonces, viéndolo desde el otro lado, eso también es un costo asociado al hospital, porque pues el hecho de tener personas incapacitadas, y no solo para los hospitales, esto aplica para todos, ¿no? Oficinas y demás, donde el ausentismo, las incapacidades, pues es un costo para el sistema de salud, y un costo para la empresa, para las hospitales, clínicas que atienden estos ausentismos. Aquí, bueno, dentro de la experiencia y todo lo que hemos desarrollado, pues es entender esas preocupaciones, ¿no? Entender que esto es diferente, que es un edificio muy particular, que no es solo colocar un sistema de aire acondicionado, colocar un sistema de monitoreo, de control, sino que tiene unas especificaciones muy particulares que se deben tener en cuenta y ver la criticidad de esta operación, ¿no? Entonces, además de tener sus elementos o sus sistemas eficientes,
es también cómo yo puedo mejorar la experiencia de los ocupantes o de los pacientes en este caso. ¿Cuál es la mejor manera de que mis fondos operativos y de capital, si están bien o mal invertidos? ¿O cómo puedo yo invertir ese capital para poder tener, pues, uno, para los dueños o los inversionistas, pues, una mayor rentabilidad y dos, pues, tener una experiencia agradable en los pacientes? Y pues por último y muy importante, ¿cómo puedo asegurarme de que mi sistema está haciendo lo que tiene que hacer? ¿Sí? Porque pues una cosa es en el diseño, en el concepto, pero otra cosa es cuando ya se instala, que pueden pasar muchos cambios y que no sabemos y el dueño del hospital, perdón, no siempre sabe o no es un ingeniero especialista en aire acondicionado, sino él quiere ver su dinero, ¿no? Entonces no sabe si lo que invirtió, si está haciendo lo que le prometieron o no. Entonces todo esto lo podemos hacer con un sistema de automatización, un sistema de control bien dedicado a las necesidades. Entonces, ¿qué es lo que vemos en los desafíos de los hospitales? Entonces, el control y el monitoreo de los flujos de aire. Volvemos a las infecciones nosocomiales. Entonces, es supremamente importante tener en cuenta esto, tener en cuenta las presiones, porque pues sabemos que dentro de su diseño hay diferentes presiones positivas, negativas, entonces controlar esto. Hay diferentes tipos de equipos que nos ayudan a hacer un control eficiente de esas presiones. Tenemos también muchos temas de refrigeración y congeladores. Esto es una causa de consumo alto de energía. Entonces, saber que no están defectuosos, cuándo se necesita un mantenimiento preventivo, predictivo, llegar a hacer mantenimientos predictivos, que es lo que más buscamos en la industria en general. Alarmas, entonces tener alarmas no solo audibles, sino también alarmas específicas que nos entreguen un tipo de información eh, que yo pueda atender esa necesidad del equipo o de la zona que tiene esa alarma, ¿no? Que yo la pueda identificar fácilmente. Los controles HVAC, pues a veces se tiene como dentro de la noción que prender y apagar de pronto un aire acondicionado, entonces como está haciendo, no está haciendo mucho calor, entonces apago mi sistema de aire acondicionado o hay buena luz, entonces no apago la luz y son las primeras medidas que tomamos para disminuir el consumo, pero pues no siempre esto genera ahorros, porque pues pasa como en los elementos centrífugos, como llámense bombas o algunos equipos de aire acondicionado, como los compresores y demás, que cuando se encienden, pues generan esos picos de consumo. Y si yo lo estoy haciendo constantemente, entonces en vez de ahorrar energía, lo que estoy haciendo es un consumo más alto y además estoy desgastando mi equipo. Entonces es como llevar a eso, llevar a entender cómo es la mejor manera de optimizar y de trabajo de mi sistema para no tener gastos y excesos de consumo que de pronto dentro de nuestro conocimiento creemos que debe funcionar así, pero no es la mejor manera. ¿Sí? Las llamadas de servicio, entonces, pues que sean eficientes, que sean antes de, entonces esto va de la mano, pues eh, con su mantenimiento predictivo, llegar a esto, al mantenimiento predictivo, que no tengan que tener eh, salidas de operación, que no tengamos que llegar a tener muchos mantenimientos correctivos, sino mitigar estos mantenimientos correctivos e irnos más al preventivo o predictivo. Es el tema de las llamadas de servicio que generan también unos altos costos. Y por último, y muy importante, pues el consumo de energía, que es, ustedes saben que el aire acondicionado en cualquier edificio es el sistema que consume más energía eléctrica y más cuando estamos en zonas
costeras, zonas de una temperatura muy alta o de condiciones un poco agresivas, es donde más llega a consumir. Llega a consumir alrededor de hasta un 60% de todos los otros sistemas del edificio. Entonces, supremamente importante tener bien controlado, bien monitoreado el sistema de aire acondicionado y pues hacerlo con unas buenas prácticas en su instalación, en su comisionamiento, en sus mantenimientos, tenerlo a punto. Entonces, acá vemos pues diferentes edificaciones, no solo con el control podemos controlar o monitorear o gestionar los hospitales, sino pues también edificios y tenerlos todos en una plataforma, edificios alternos o paralelos. Esto se ve mucho en universidades, es un ejemplo donde tenemos un hospital que está dentro del campus de la misma universidad y los dueños o el administrador quiere tener todos sus edificios conectados. Entonces, todo esto también lo podemos hacer entendiendo que las necesidades del hospital pues no van a ser las mismas necesidades de los edificios adyacentes, pero sí podemos tenerlos todos en una misma plataforma, en un mismo sistema para el monitoreo, gestión y control. Bueno, esto es algo pues de lo que ya hemos hablado. Todo va a la reducción de consumo energético. El monitoreo remoto, también podemos hacer monitoreos por la web. Podemos acceder a nuestra plataforma, que nuestra plataforma es Niagara, y podemos acceder desde cualquier lugar del mundo, desde que tengamos internet, para poder hacer y verificar variables y cambiar algunos parámetros desde allí. Y todo buscando pues el OPEX, unos ahorros importantes en el OPEX, que es esa carga operativa que estamos en el día a día tratando de reducir. Todo lo podemos también llevar a una productividad, entonces aumentar hasta la productividad de los empleados con buenas condiciones de temperatura, de humedad, que podemos aumentar hasta un 10% en esa productividad de los empleados, tener unas buenas renovaciones para bajar la concentración de CO2, que eso es algo que también reduce el aprendizaje, reduce la concentración, ¿sí? Y pues que la eficiencia operacional sea algo muy importante y resaltarlo en los hospitales. Entonces, no solo los sistemas de aire acondicionado o sistemas mecánicos, sino también la administración optimizada de las camas, el flujo de pacientes, la utilización eficiente de salas de cirugía, el incremento de la productividad en las enfermeras, eh, reducción de las infecciones y resultados positivos de los pacientes, tasas reducidas de readmisión de pacientes, tasas de infección más bajas, tener una seguridad en el entorno también, eh, seguridad y conformidad de activos, gestión de instalaciones y una experiencia satisfactoria del paciente, ¿no? Con una excelencia en la infraestructura. Entonces, todo esto va relacionado a esto. Entonces, viendo ya ahora sí un poco de la suite de Optimizer, lo que veíamos era como generalidades de lo que buscan nuestros clientes, de que entiendan que sabemos las necesidades particulares de los hospitales y que no los vamos, no se tratan como si fuera un edificio comercial, sino tiene sus puntos diferenciadores. Entonces, vamos a ver un poco del Optimizer. Nuestro Optimizer es el último lanzamiento de Honeywell. Es multiprotocolo. Entonces nos permite hablar 9 protocolos diferentes. Dentro de esos está pues BACnet MSTP, BACnet IP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Longus, OPC, Legacy, KNX, SNMP, ¿sí? Entre otros, al mismo tiempo. Y todo lo podemos publicar en un BACnet IP y con unos firewalls para el tema de la ciberseguridad. Es un protocolo Fox de seguridad
que no es fácil de hackear, ¿sí? Y ya todo lo llevamos a nuestro supervisor. Entonces, lo que buscamos es eso, la interoperabilidad de nuestros equipos sin necesidad de colocar gateways o pasarelas de protocolos intermediarias entre nuestros equipos, nuestros controladores de campo, nuestra instrumentación. Entonces, tenemos aquí dentro de nuestro supervisor, les comentaba que es Niagara. Dentro de nuestro supervisor es donde va a estar consignado, donde va a estar todo el monitoreo y toda la programación que realizó el programador, y donde ya nuestro cliente, nuestro administrador del hospital puede ver todos sus sistemas que llegamos a integrar. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver la planta de agua helada en tiempo real, podemos colocar, dependiendo pues a la instrumentación que coloquemos, en qué estado se encuentra, nuestra temperatura de suministro en este que está activo, sabemos que este chiller está fuera de servicio, entonces puede ser que está en stand-by o puede ser que está en mantenimiento, el estado de las bombas con su variador de frecuencia, en qué porcentaje se encuentra, unas temperaturas de suministro, temperaturas de retorno, y en base a esto, poder que nuestro propio sistema aprenda en la marcha y tomar una decisión. Por ejemplo, si tenemos un bajo delta T, que es un síndrome que se ve mucho en las plantas de agua helada y en las edificaciones grandes, donde nuestro suministro y nuestra temperatura de retorno es muy cercana, no hay una diferencia marcada, y esto nos va a afectar bastante la vida útil de nuestros chillers y por ende el consumo energético se va a subir bastante. Entonces, esto nos puede dar ya una entrada para tomar una decisión respecto a eso, respecto al sistema y poder validar si es falta de mantenimiento, si hay, tenemos que algunas válvulas, algunas tuberías obstruidas, etcétera. Poder revisar nuestro sistema y tomar la mejor decisión. En nuestro software podemos ver dashboards, que son estos tableros de información dinámicos, donde podemos ver tendencias, podemos también eh, ver y comparar nuestros sistemas en consumos energéticos, el sistema de aire acondicionado versus el de la iluminación, y en eso tomar pues también decisiones, ¿no? Todo se da para tomar la mejor decisión y llevar a nuestro edificio a lo más óptimo posible. Tenemos acá programaciones en horarios, entonces ver en qué épocas del año o en qué días de la semana son las cargas pico o a qué horas podemos ver las cargas pico en nuestro sistema de aire acondicionado, la iluminación. Podemos integrar también pues ya sistemas de supresión de fuego, intrusión, acceso, todos los sistemas que nos permitan o nos entreguen una información en un protocolo abierto común, de los que más utilizamos, lo podemos integrar a nuestro sistema y poderlo ver desde acá. Y a cada uno de ellos le podemos generar un reporte, generar una tendencia, un tablero de información. Entonces, nuestra suite de Optimizer, pues, va muy enfocada, como les decía, a la ciberseguridad, a tener unos sistemas optimizados, ser una plataforma abierta. Esto es algo que nos resaltan siempre los que tienen que ver el día a día de sus edificios, donde colocan una solución que es cerrada y el día de mañana necesitan hacer un mantenimiento, se nos daña un controlador y no pueden colocar otra marca que no sea la que se instaló inicialmente, tienen que depender, ser totalmente dependientes de una sola marca, ¿sí? Ser monomarca. Nosotros no, nosotros somos un sistema totalmente abierto, que si el día de mañana el dueño, el gerente quiere cambiar de marca un controlador de campo, un controlador principal, lo puede hacer siempre y cuando pues tenga un protocolo en el que se comunique que sea viable, lo puede hacer. Entonces, esto también es muy importante. Fácil de instalar. Vamos a ver que tiene unas particularidades que lo hacen fácil de instalar.
Ahorros, pues todo con el sistema optimizado va de la mano, pues el ahorro y la administración de sitios y de energía, que es lo que buscamos. Entonces, nuestra suite de Optimizer se compone de tres tipos o diferentes controladores. Nuestro controlador de campo, controlador principal, este que está a la izquierda. Nuestros controladores de red, perdón. Nuestro controlador de campo, el que está en el medio, que es el que nos va a traer todas estas variables físicas, entradas, salidas, análogas o digitales. Y uno dedicado y especial para las cajas de volumen variable. Ya vamos a ver las particularidades y la versatilidad de cada uno de ellos. ¿Qué es importante y para resaltar? Nuestros tres tipos de controladores están certificados en ISA IS 62443. Esta es una certificación que no muchos en el mercado tienen, son muy pocos, contados con los dedos de una mano, que tienen este tipo de certificación. Esta certificación se utiliza para edificaciones o infraestructura donde manejan información sensible y crítica, como data centers, como laboratorios farmacéuticos, y nuestros controladores están certificados en este. Esta certificación es bien exigente, ya que certifica el proceso de fabricación inicialmente. Si cumple con los estándares en esta norma, en esta certificación, pasan a la fabricación y certifican ya el producto finalizado. Entonces, no deja, por decirlo de alguna manera, cabos sueltos en en el proceso de certificación de los equipos. Adicionalmente, pues estamos certificados BTL, que es el Barney Testing Laboratory, certificados UL, CE, tenemos opciones de Bluetooth y Wi-Fi y contamos con el protocolo T1L de BACnet, que no es muy conocido aún porque es un protocolo relativamente nuevo, pero que tiene unas muy buenas bondades. Y por último, ganamos el premio Red Dot en el 2022 por el diseño y la, el performance de los controladores. Entonces, un poco de la certificación, como les decía, certifican el proceso y certifican el producto finalizado. Estas cifras pues ya las vimos en el slide anterior, el aumento en los ciberataques y por qué Honeywell lo toma muy en serio este tema de la ciberseguridad. Vamos a ver aquí un pequeño video de un edificio insignia. No se escucha el audio. ¿Perdón? No se escucha el audio. Ah, Lo que pasa es que cuando compartes, tienes que marcar el check que dice ahí compartir audio. Tendrías que dejar de compartir y volver a compartir para poder ¿sí? escuchar lo que estás Bueno, presentando. listo. Voy a dejar de compartir entonces un segundo. Will face a lot of Ahí ya se changes in the escucha. decade to come. Ahí sí se escucha el audio del video. Sí, ahora sí se escucha. Sí, gracias. Sustainability and health concerns, preventing cyber attacks, being ready for crowds or no crowds. So it's time to rethink building integration using the next generation of IP control, the Optimizer Advanced Controller. Optimize building control with convenience, compatibility, and cybersecurity. Give buildings plant control that's easy to use, even when you're new to the job. Lower the cost of installation and service with modular components that simplify wiring. Help the people who operate your building adopt new strategies
without costly rip and replace. And close the back door to IT networks by protecting your building's operational technologies with rigorous cybersecurity built in. It's time for buildings to go beyond smart and become optimized. Listo. Entonces, según lo que veamos ahí, eh, estos equipos también son escalables, algo muy importante. Tienen una escalabilidad en cuanto a que yo puedo ir creciendo mi proyecto o puedo ir agregando equipos o edificios, si yo quiero dejarlo para una ampliación o integrar otro edificio adyacente, lo puedo hacer. No tengo que cambiar todo, no tengo que comprar nada adicional. Entonces, esto también es una muy buena ventaja para estos equipos. Contamos con hasta 3 puertos OT separados de nuestra red IT. Esto es algo que cuando se le presenta a los ingenieros de sistemas o de IT de los proyectos o de los hospitales o del edificio, lo valoran bastante, porque acá tenemos un switch de Ethernet, pero es para la red operativa, ¿sí? Para integrar esos equipos que vienen por un protocolo, bien sea Bagnet IP o un TCP/IP de Modbus. Y ya por el puerto azul ya es la red IT de- de- del hospital, donde ya está protegida pues la información porque están separados. Y acá ya es donde yo publico la información, ya va con un encriptada y con seguridad pues para el tema de los ciberataques. Además de esto, podemos hacer con nuestros controladores de principales o controladores de red, un daisy chain o margarita le llaman, en, con los puertos Ethernet en IP, logrando tener hasta 64 controladores de estos en el mismo daisy chain, lo cual nos permite hacer pues un proyecto mucho más robusto, tener una comunicación, porque todo va por IP, mucho más rápida, mucho más confiable y más segura también. Tenemos dentro de nuestras cualidades el RSTP, que es el Rapid Speed Tree Protocol, que es un protocolo de segunda línea o de segunda capa, que lo que hacemos es un loop de redundancia de comunicación en IP con nuestros controladores. Entonces ya no son solo nuestros controladores principales en Daisy Chain, sino hacemos un completo loop sin sobrecargar nuestra red, ¿no? En algunas otras tecnologías se ve o nombran que pueden hacer este tipo de loops llegando a un switch y del switch saliendo al otro controlador. Nosotros no necesitamos de esos switch, lo hacemos directo y lo que nos ayuda es que no vamos a tener sobrecarga en la red de información y en caso de que se rompa el lazo por algún motivo, él puede informar o enviar la información en sentido contrario para no perder esa comunicación. Entonces, esto también nos ayuda pues, a tener esa redundancia que buscamos en algunos o en la mayoría de proyectos. Nuestro controlador cuenta también con unos módulos de expansión o módulos de entradas y salidas que para Honeywell hacerlo más fácil y mucho más fácil de identificar en campo, lo hizo por colores. Entonces es fácil de identificar por colores qué tipo de módulo o el módulo, qué tipo de entradas o salidas me lleva. Entonces el púrpura son entradas y salidas universales, el amarillo son entradas, salidas digitales, el azul entradas universales y el naranja son salidas análogas. Entonces yo lo puedo manejar de esta manera. Además, acá, todos, como se ven aquí en la imagen, nuestros módulos van pegados literalmente a nuestro controlador y por contacto
transmiten información y la alimentación. Entonces también me evito un poco el tema del cableado entre los módulos, sino que yo energizo mi controlador principal y él energiza los controladores, los módulos de entradas y salidas. O sea, entonces, algo así como se ve en esta imagen, en este video. Entonces, estos que están mostrando en el video son los touch flakes y por ahí, por contacto, están transmitiendo información y la alimentación eléctrica. Y esto es lo que nos tardamos en colocar unos controladores o unos módulos de expansión en nuestro tablero, ya que cuentan con unos clips para colocar en el Real DIM. Son súper prácticos y súper rápidos de cambiar, de quitar, de reemplazar en caso de una falla. Entonces, lo podemos hacer. ¿Qué es importante? Podemos llegar a tener hasta 64 módulos de expansión adheridos a un solo controlador de red. Sin embargo, debemos tener máximo 16 por cada tipo de módulo de expansión. Es lo máximo que me permite. Y por último, dentro de los módulos de expansión, algo supremamente importante y que llama mucho la atención es esta, que es un opcional, no viene por defecto, sino se pide como opción. Es un hand-off, una ruedita aquí en la cual yo puedo entrar, que tiene esta pantalla, y hacer un override de las entradas o salidas que tenga dentro de dentro de estos módulos. Y para el ejemplo, como vemos en el video, él entra a una salida digital que es un ventilador de suministro y lo cambia desde acá. Entonces lo enciende. ¿Esto para qué nos sirve? Para hacer el comisionamiento nos ahorra tiempo, porque ya no tengo que ir hasta mi centro de control o conectar mi computador y ver y encender y después mandar a alguien para que vea si se encendió o no, si está teniendo un feedback o no, si no lo puedo hacer desde acá. Y desde acá ya tiene el botón de automático, entonces vuelvo y lo dejo en el estado que se encontraba. Entonces desde acá yo puedo hacer un override que nos ayuda mucho para el comisionamiento, nos ahorra tiempo y pues tiempo es dinero, ¿no? Aquí. Your HVAC systems can do more. They just need to take a step forward into IP connectivity. And there has never been a better time. Even with legacy building operation systems, the Honeywell Optimizer Suite has a unitary controller that positions you for the future of internet control with the same cybersecurity that protects your IT systems, but without expensive, disruptive infrastructure upgrades. Installed wired or wirelessly, the newest Honeywell unitary controllers are ideal for any self-contained units, from rooftop to fan coils. You can even deploy groundbreaking twisted pair T1L technology to ensure reliable data speed over greater distances. Do you need a better reason to step up to IP control? Entonces, como veíamos, ya este es nuestro controlador de campo, el que nos va a traer solo variables físicas. También viene con su certificación de seguridad, de ciberseguridad. Y tiene pues una robustez, ya que podemos trabajar desde -40 hasta 50 grados Celsius. Adicionalmente tiene unos puertos embebidos para poder integrar equipos por Modbus sin ocupar los puertos de entradas y salidas. También cuenta con un puerto dedicado para integrar instrumentación de Honeywell, este sí es propietario, en un puerto Silk que solo se ve en los equipos de Honeywell. Entonces, esto también nos ayuda a optimizar nuestro controlador y sacarle el mejor provecho, porque podemos llevar por este puerto Silk instrumentación, como vemos acá, actuadores, economizadores, sensores. Por el Modbus podemos integrar medidores de energía, podemos integrar un variador, entre otros. Y adicional, tenemos los puertos disponibles
para poder integrar esas variables físicas. Algo que se nombraba en el video es el T1L. Este T1L, como les decía al principio, es un protocolo de backup que no es muy conocido aún, pero cuenta con ciertas ventajas. Dentro de esas es tomar un poco el mundo del BACnet MSTP o del RS485U serial y también del IP, porque podemos llevar información a velocidades muy similares del BACnet IP o de los protocolos IP en un par trenzado, que es el cable típico que se utiliza en los buses seriales RS485, y a unas distancias bastante considerables, llegando casi a los 1000 metros, un poco menos que el RS485 que nos permite hasta 1200 metros, pero mucho más que lo que nos permiten los protocolos IP, que está alrededor de los 100 metros. Entonces combina las dos cosas o las dos variables más importantes de los dos protocolos del RS485 y del IP, y lo podemos llevar a grandes distancias y a velocidades y a una confiabilidad alta como lo hacemos con los IP. Entonces nuestros controladores de campo pueden hacer eso, pueden publicar la información en T1L. Lo que vamos a ocupar al final, o lo que vamos a necesitar, es un convertidor de medios, y ya para convertirlo a IP, ya podemos enviar esta información directamente a nuestro supervisor o no a nuestro controlador principal, ya que vamos pues en un protocolo IP Ethernet. Esto aplica muy bien el T1L en los retrofits, donde tenemos, quieren el gerente de la facilidad quiere cambiar y hacer un update de su tecnología, donde tiene MSTP y tiene de pronto delays en la información, se demora mucho en verse reflejada un comando que le enviemos. Puede utilizarse este T1L, ya que cambiamos nuestros controladores de campo y reutilizamos el cable. Este cable, ustedes saben que es un rubro muy importante cuando tenemos pues distancias muy largas. Entonces, esta es una muy buena opción que podría aplicar en ese tipo de retrofits. Y ya esto es un overview de lo que vimos. Entonces, nuestros controladores tienen tres protocolos en los cuales pueden publicar nuestros controladores de campo: BACnet MSTP, BACnet IP y T1L. Entonces, esto es lo que podríamos llegar a hacer. Entonces, podemos integrar en cada uno de ellos instrumentación por un bus Silk, equipos o instrumentación también por Modbus RTU en cada uno de ellos, hacer daisy chain en BACnet MSTP y llegar a nuestro controlador principal, como se ve en esta imagen. Y también, por otro lado, puedo llevar por IP a mi controlador principal o directo a mi supervisor. Y por último, el T1L lo podemos llevar también por aparte. Igual lo puedo enviar a mi controlador de red o lo puedo llevar directo a mi supervisor. Creo que estamos apenas con el tiempo, entonces no sé si hayan preguntas. A ver, buenas noches. Hay algunas preguntas o comentarios que han puesto en el chat. Lo pueden hacer por el chat también si desean. Acá nos habían comentado sobre la importancia de los protocolos de seguridad o ciberseguridad en el tema de los BMS. No sé si nos puedes comentar algo sobre eso. Sí, como les decía, pues uno la certificación y otro los protocolos, ¿no? Cuando utilizamos IP, estamos garantizando pues esa, ese cuidar nuestra información, ¿sí? La información que estamos enviando. No es tan fácil hacer un hackeo cuando llevamos la información por IP. Entonces, esa es una forma de llevarlo en un protocolo seguro.
Adicionalmente, como les decía también, nuestros controladores principales, cuando ya publican la información a nuestro supervisor, allá al centro de control, lo hacen por un protocolo Fox Security se llama, que es encriptado y que no tiene o no es fácil de hackear, ¿sí? No es para nada fácil, que va dentro de esa certificación que les nombraba ISA IS 62443. Entonces, ahorita vemos mucho que los hospitales en general se están moviendo para esto, para las tecnologías IP. Entonces, es la recomendación. Sabemos que la inversión pues es un poco más alta, la inversión inicial, pero pues tiene sus bondades. Muy bien. Y aquí también hay otro comentario que nos indica Ernesto. A ver, dice acá, ¿tienen certificación en ICC o certificaciones ICC? ICC, sí, también tenemos certificación ICC. Y dice, en el Em, último diagrama, las conexiones se diferenciaban por las distancias. sí, pues cada una tiene sus características. Creo que esa pregunta se refiere a esto. Cada uno tiene sus características, entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Como las limitantes. Entonces, pues digamos que Daisy Chain, la topología es Daisy Chain, máximo hasta 100 dispositivos, máxima distancia entre dos dispositivos 984 pies. Hay que contemplar esto, el cable que se sugiere, en Bagnet IP, pues máximo también 100 dispositivos, en distancia entre dos dispositivos 328 pies, ¿sí? En Bagnet MSTP, pues ya sabemos que son 3280 pies, sensible a la polaridad, ¿sí? Cada uno debe tener, esto no es algo que recomienda, o no es que no recomiende, no es algo obligatorio por la marca, por Honeywell, sino es algo que ya está establecido por el protocolo, por el creador o el diseñador del protocolo en general. Entonces ya RS485, que ya no se llama RS845, sino se llama EIA485, ya estableció en su protocolo que cuáles son sus limitantes, qué tipo de cable se debe utilizar, la impedancia que deben tener, colocar una resistencia final de línea, ¿sí? IP también ya tiene pues sus consideraciones en cuanto al tipo de cable, las distancias máximas, ¿sí? La velocidad que pueden llevar de transmitir por ahí la información. Entonces, esto no es que dependa de Honeywell, sino ya depende de la marca. A comparación, sí es de la marca porque este es un protocolo propietario y sí ya es una recomendación de que hace Honeywell. Si queremos llevar por este bus en Silk, debe cumplir con estos tres parámetros. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, una última consulta. Jimmy Quispe nos dice, ¿tendrá una solución que permite integrar equipos de aire acondicionado, equipo paquete que no tiene interfaces BMS a una nueva red BMS? Sí, pues se puede hacer, eh, si es un paquete condensado por aire, tenemos unos termostatos, pues Honeywell también fabrica termostatos, es de hecho por lo cual nos conocen más, es por los termostatos. Y tenemos un termostato ahorita que es el último lanzamiento también, que es el TC500. Ese termostato me permite manejar varias etapas de enfriamiento, varias etapas de calefacción y adicional tiene unas entradas y salidas adicionales o abiertas para manejar o controlar un paquete o una manejadora robusta. Y termostato tiene conexión Wi-Fi, entonces yo por Wi-Fi puedo conectarme por Bagnet IP y también tiene la opción, en caso de que no se pueda por Wi-Fi, hacerlo por Bagnet MSTP. Entonces, puedo también integrar ese paquete a mi control centralizado por Bagnet MSTP contemplando un TC500. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias de verdad. La ponencia ha sido muy buena para todos. Nos llevamos un nuevo conocimiento, muchos creo yo. Te agradecemos bastante y esperamos contar en una nueva
oportunidad. No, gracias a ustedes por el espacio. No olviden que pues estamos ubicados en Colombia, pero desde acá vemos toda Latinoamérica, a excepción de México y Brasil. Entonces, en lo que necesiten, lo que les podamos ayudar en cuanto a especificaciones, diseños, arquitecturas y pues ya propuestas económicas y demás, con muchísimo gusto estamos dispuestos. Listo, pues Luis. Gracias. Bueno, hasta luego, que estén bien. Desde Colombia.